y la persona hoy sigue buscando y tal vez no entiende, no entiende cuál es su lugar. Porque en definitiva, propósito es algo que te fue entregado, que te fue diseñado o que vos lo atrapaste y que por causa de ese propósito estás motivado a seguir adelante. Estás motivado a hacer algo, estás motivado a pasar distintas dificultades. Mientras yo estaba recién allí, meditaba en un montón de cosas que a veces nos pasan como seres humanos, como iglesia, y que a veces son parte de la vida y a veces son parte del propósito. Tenemos a la pastora Gisela que recién estaba cantando, ¿no? Estaba adorando a Dios. Y cada uno de los que tenemos un tiempo acá, usted sabe que ella en tiempo de pandemia perdió a su esposo. Perdió al pastor Ezequiel. Entonces, muchas personas me dijeron qué fuerza y qué voluntad que tiene esta mujer para seguir adelante, ¿no? Con dos muchachitos que están en la adolescencia, ¿no? Y criándolos ella, damos gracias a sus papis que son también pastores y que la ayudan, etcétera. Pero vemos la voluntad de esta mujer, cómo sigue adelante, ¿no? Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué ella sigue adelante, no? Primero, porque entiende que hay salvación, ¿no? Perdón de pecado y una vida eterna. Segundo, porque entiende que tiene que dejarle legado a sus hijos, que es testimonio de la fe que ella vive y de la fe que hoy, aunque su papá no está, hoy la fe de su papá sigue afectando a su familia. Porque hoy tenemos, por ejemplo, el colegio donde los chicos estudian, es un colegio privado, y los directivos de ese colegio, cuando se enteraron que su esposo había partido, le dijeron: este año está cubierto toda la cuota de tus hijos. Y el tiempo pasó, y ¿sabe qué? Hoy en la actualidad, la institución le sigue diciendo: nosotros a tus hijos no le cobramos. ¿El papá no está? No está. Pero la fe que ellos vivieron y que hoy la pastora Gisela está viviendo es la que sigue afectando a sus hijos. ¿Me va siguiendo? Ahora, otra de las cosas que a la pastora Gisela le afectó es que ella encontró un propósito. ¿Y cuál es el propósito que encontró? Es servir a Dios. ¿En qué área? Cantando, alabando y engrandeciendo a Dios. Entonces, ese propósito de servir a Dios es lo que le impulsa a seguir adelante. Tal vez si ella hubiera estado sin un propósito, en el caso de sus hijos o en el caso de servir a Dios, tal vez estaría en su casa deprimida, angustiada, con dolor y preguntándose por qué el Señor se lo llevó tan joven a su esposo. Pero esta mujer hoy no tiene motivo de preguntar por qué se lo llevó, sino que esta mujer sigue adelante. ¿Por qué? Porque encontró algo que la motiva a seguir adelante. Y eso es una de las cosas que la iglesia tiene que entender. Cada uno de nosotros fuimos diseñados con el Señor y la Biblia nos enseña, se fue para abajo acá, ¿sí? La Biblia nos enseña la importancia, mis queridos hermanos, de poder entender que Cristo vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Entonces, no deseando que nadie se pierda, sino deseando que todos se salven. Entonces, hay cientos de historias bíblicas y de pasajes bíblicos que nos enseñan a nosotros de hombres de Dios que fueron inquebrantables ante la lucha, ante la prueba, ante la adversidad y la dificultad. ¿Saben por qué? Porque justamente encontraron un propósito. Yo recuerdo cuando iba a trabajar a la empresa que trabajé, la última empresa que trabajé durante 11 años. Si usted me pregunta que me gustaba trabajar un domingo y no poder congregar, le tengo que decir que no. Pero tenía que ir a trabajar, ¿por qué? Porque había un propósito. Es que yo tenía que llevar el sustento a mi casa y justamente estaba construyendo nuestro hogar. Entonces, por más que a mí no me gustaba ir, yo iba y trabajaba porque había un propósito más importante que mi deseo y que mi gusto.
que era yo tener el dinero para solventar a mi familia y a la vez poder seguir construyendo algo que yo entendía que era un propósito, que era poderle dar a mi familia un hogar, poderle dar a mi familia un techo. Entonces a veces las personas van perdiendo la motivación. Vienen a la iglesia y no saben por qué vienen a la iglesia. Están sirviendo en la casa del Señor y no saben por qué están sirviendo. Dice, bueno, me pusieron acá. Por eso es que las personas están un tiempo, otro tiempo no están, un tiempo y tristemente cuando hablamos a veces de adulterio pensamos que solamente adulterio, hermano, es agarrar y caer en pecado con un hombre o con una mujer. Y a veces hay tanta infidelidad dentro de la iglesia, porque hoy estamos en una iglesia, mañana estamos en otra, y depende como nosotros queramos que sea. La iglesia depende de donde nosotros queremos estar. Y a veces, hermanos, en el propósito no funciona así. A veces cuando uno está diseñado por Dios y está trazado para, hermanos, establecer una obra a través de nuestras vidas y que Dios diseñó, que Dios va a utilizar mi vida o va a utilizar la vida de un hombre, Dios va a marcar un destino, Dios va a marcar ese propósito y dentro de ese propósito y de ese destino va a tener que haber un proceso. En ese proceso de cambios que Dios va a establecer, muchas veces no me va a gustar, pero ¿qué es lo que yo tengo que ver? El propósito por el cual yo permanezco, el propósito por el cual yo me mantengo firme, sabiendo de que Dios estableció algo sobre mi vida y que yo tengo que salir a conquistarlo. La Biblia nos enseña en el libro de Hechos de los Apóstoles, acompáñeme por favor, en el capítulo 27. Vamos a leer en el capítulo 27, vamos a leer, en el capítulo 28, vamos a leer en el versículo 1. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, está hablando acá Hechos del apóstol Pablo, y dice, y los naturales nos trataron con no poca humanidad. Yo lo leí porque a veces uno tiene una interpretación bastante errada. Y los isleños, en la nueva versión internacional dice, y los isleños nos trataron con toda clase de atención, ¿sí? Encendiendo una fogata y nos invitaron a acercarnos porque estaba lloviendo y hacía frío. Y la Biblia nos sigue diciendo en el versículo 3, sucedió que Pablo, recogiendo un montón de leñas y la estaba echando al fuego, cuando una víbora que huía del calor se le prendió en la mano. Al ver la serpiente colgada de la mano de Pablo, los isleños se pusieron a comentar entre sí, sin duda, este hombre es un asesino, pues aunque se salvó del mar, la justicia divina no va a consistir que siga con vida. Le estaban diciendo, te salvaste de la tormenta y ahora te vas a terminar muriendo. Pero Pablo, sacudiendo la mano, y la serpiente cayó en el fuego y él no sufrió ningún daño. La gente esperaba que se hinchase o cayese muerto. Ahora saben los gorditos por qué a veces están hinchados, ¿no? La gente esperaba que se hinchase o cayese muerto. Seguro lo picó una serpiente. Y ahí la miran a la mujer y dice, vos tenés la culpa que yo estoy gordo, ¿no? De repente, pero después de esperar un buen rato, dice, de ver que nada extraño le sucedía, cambiaron de parecer. Y sucedió que lo miraron, sucedía que lo miraban como un dios. Cerca de allí, dice, había una finca que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Este nos recibió en su casa con amabilidad y nos hospedó durante 3 días. El padre de Publio estaba en cama, enfermo, con fiebre, disisteria. Pablo entró a verlo y después de orar le impuso las manos y lo sanó. Y dice la Biblia, y como consentían de esto, los demás enfermos de la isla también acudían y eran, ¿qué cosa? Sanados. Dice, nos colmaron de muchas atenciones y nos proveyeron de todo lo necesario para el viaje. Hermanos, cuando yo leo esta historia bíblica, la gran pregunta que uno se hace, ¿por qué Pablo no murió cuando lo mordió la serpiente? ¿Por qué Pablo, hermanos, aunque la nave se destruyó y se tuvieron que salvar allí nadando porque habían callado la nave cerca
de la orilla de aquella isla, y dice que ninguno se murieron. La respuesta es muy clara cuando nosotros investigamos o vamos al libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 27, en el versículo 4, y el Señor le habla a Pablo diciendo: Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante el César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Es decir, mis queridos hermanos, había un propósito. Digan conmigo, había un propósito. Vamos de vuelta, digan conmigo, había un propósito. Por ese motivo Pablo no murió en la tormenta, y por ese motivo Pablo tampoco murió siendo mordido por la serpiente. Porque había un propósito, tenía que llegar a Roma y tenía que dar testimonio ante el César. Entonces, hermanos, el hecho de que usted y yo hayamos alcanzado un propósito, estemos sirviendo, estemos predicando, estemos engrandeciendo a Dios, estemos como familia constituida, tratando de hacer las cosas dentro de los parámetros bien, no significa que usted y yo no pasemos prueba. No significa que usted y yo no pasemos obstáculos. Hay obstáculos que vendrán por las circunstancias que nos tocan vivir. Hay pruebas que vendrán provocadas por nuestros errores. Y hay pruebas que van a ser provocadas directamente por el infierno. Y por qué no sumar un cuarto más a decir, hay pruebas que vienen porque el propósito nos está haciendo meter en esa prueba. Usted va a notar que la tempestad, podríamos decir, se levantó el infierno en contra de Pablo, ¿no? Podemos llegar a decir, el infierno se levantó porque Dios no quería que Pablo diera testimonio allí en Roma y esté delante del César. Podemos llegar a decir eso, que el infierno se levantó para que Pablo no pudiera cumplir el propósito. Pero ¿qué pasaría si usted y yo nos ponemos en crítico o nos ponemos en personas positivas? Decir, no, en realidad la tormenta fue preparada por Dios para que esa nave pudiera llegar hasta esa isla, porque había un tal Publio que lo iba a recibir, y el padre de Publio iba a recibir la sanidad. Y no solamente el padre iba a recibir sanidad, sino que también todos los que estaban enfermos en aquel lugar iban a recibir sanidad. Y lo tremendo de todo esto es que más allá de esa y empecemos a ver el propósito. Tocale a tu hermano y decirle, empezá a ver la mirada correcta. Decirle, dale. Vio cuando de repente usted empieza a tener la mirada correcta. Vio cuando usted de repente dice, che, parecía que mi suegra era tan mala, pero no era tan mala. Parecía que la prueba era difícil, pero no era tan difícil. Pareciera que yo pensé que el infierno se había levantado, pero en definitiva no era el infierno. En definitiva era Dios que estaba permitiendo para que llegaras al lugar que tenías que llegar. Y podemos hablar, como le dije al principio, de un montón de historias bíblicas. Vemos a un José, ¿no?, que pasó una prueba, pasó una dificultad tan difícil, el desprecio de sus hermanos, el intento de matarlo y hasta aún el pensamiento de quitarle la vida. Y vemos cómo Dios, hermanos, a pesar que sus hermanos lo aborrecían, que a pesar de que lo quisieron matar, a pesar de que lo vendieron como esclavo y a pesar de que estuvo en la cárcel, había algo más grande y más poderoso. Es que él estaba puesto en la voluntad de Dios y estaba con Dios y con un Dios que había determinado cumplir algo a través de su vida. Y es que él fuera gobernante sobre todo Egipto. Es decir, hermano, ¿cómo uno puede enfrentar la prueba? ¿Cómo uno puede enfrentar la dificultad? ¿Cómo uno puede enfrentar mis errores, mis equivocaciones, la prueba que viene por causa del propósito, la prueba que viene por causa de que el infierno se me levantó? Cuando yo, hermanos, tengo la vista correcta puesta en ese propósito. Y entiendo que aunque estoy en la mitad del camino, hay algo que me está esperando por delante, y es aquello que fue diseñado por el Señor, porque de eso se trata el propósito, hermano. Por causa del propósito que Dios estableció en cada vida, cada uno de nosotros cambiamos.
Cada uno de nosotros vamos modificando un montón de cosas. Hay cosas que nos han costado horrores cambiarlas y hay otras tantas que todavía estamos peleando para cambiarlo. Pero yo creo que cuando uno se enamora de aquellas cosas que Dios te prometió, que Dios te dijo que te esperan naciones, que Dios te dijo que vas a pastorear, que Dios te dijo que vas a viajar a distintos lugares, que Dios te dijo que, hermano, Dios te va a usar con gran poder y milagro, y que hoy, hermano, están pasándote un montón de cosas. Hermano, no te centralices en la prueba, centralízate en el propósito. Y si la prueba te está llevando a que haya cosas que tengas que cambiar, qué bueno y qué importante que usted y yo reflexionemos y entendamos que hay cosas que tenemos que cambiar. Una de las grandes cosas que a mí me costó cambiar es la prepotencia, la arrogancia y aún hasta inclusive hablarte, hermanos, un poco medio con violencia. Me costó horrores cambiar esa situación. Claro, cuando yo era predicador no pasaba nada, porque yo subía, predicaba, me bajaba y no estaba con la gente. Me iba, ya está, terminó. Solté el mensaje, la gente te amaba a la distancia, ¿no? Porque te usaba Dios con los dones de milagros, te usaba Dios con los dones de revelación, te usaba Dios a través de la liberación que Dios hacía y por causa de la búsqueda que uno tenía. Pero yo no tenía trato con la gente. ¿Saben cuándo se empezó a descubrir lo que yo era? Cuando empecé a pastorear a las personas. Cuando tuve que tener un trato directo con las personas. ¿Y saben qué es lo que me pasaba? La gente, hermano, hacía que se me terminara la paciencia. Y de repente usted le decía, mire hermano, camine por allá, iba para el otro lado. Y después te llamaba y te decía, apóstol, estoy perdido. Y yo del otro lado decía, ¿quién te mandó meterte y estás perdido? O sea, el Señor dijo que tenés por acá y tener la paciencia y cantar esa canción. Eran 100 ovejas y salir a buscar el que se había perdido, ¿no? Y tenía me agarraba esa impotencia y a veces le contestaba mal a la gente, a veces lo prepoteaba y le decía, bueno hermano, si no le gusta congregarse acá, váyase a otro lugar. ¿Y sabe qué hacía la gente? Se iba. Y yo después me arrodillaba y le decía, Señor, perdóname porque le hablé mal. Y el Señor hacía silencio. ¿Sabe por qué hacía silencio? Porque el problema no era de Dios. El problema no eran los dones. El problema no era el infierno. El problema era yo. Que yo no quería cambiar algo que yo había utilizado como una herramienta de defensa durante toda mi vida. La había utilizado en el mundo, la había utilizado, hermanos, en mi adolescencia, en mi juventud, y la seguía utilizando en la iglesia. Los prepoteaba, los maltrataba, les hablaba mal, les decía, bueno, tenés que cambiar, hermano, porque si no cambias te va a ir al infierno. ¿Y sabe qué hacía la gente? Se iba. ¿Por qué? Porque yo pensé que eso se llamaba propósito y eso no era propósito. No, yo le estoy predicando la palabra. No, le estás predicando más la palabra. Porque el propósito, por amor al propósito, por amor a tu asignación, por amor a tu llamado, hermano, esas cosas que aleja a la gente, que te hace quedar solo, que te hace vivir una vida que estás inestable en todo lo que ves, en todo lo que haces, hermano, te está impidiendo poder ver aquellas cosas que Dios tiene para tu vida. Ahora, cuando renuncié y dije, Señor, basta, entiendo que tengo que cambiar esto. Entiendo que esto, Señor, ¿sabe cómo empecé a hacer? Empecé a ejercitar en mi mente que yo tenía la capacidad de seleccionar el pensamiento. Entonces cuando me venía el pensamiento incorrecto, yo iba donde a la palabra. Señor, tu palabra me enseña que vos frente a esto actuaste de esta manera, que vos frente a esto actuaste de esta manera, que vos me dijiste que no tengo que estar en contienda, no tengo que estar en disensión, que tú dices por tu palabra, Señor, que yo tengo que tener paz, mansedumbre, templanza, benignidad, bondad, fe. Claro, a veces leemos algunos pasajes bíblicos, pero a veces no leemos la otra parte. Entonces comencé a ejercitar eso y comencé a entender que sí o sí los cambios eran necesarios para poder yo desarrollar, ¿qué cosa? El propósito de Dios. Por eso es que la gente a veces se siente frustrada en la iglesia, se siente frustrada, hermanos, en congregaciones que están pero no quieren estar, en lugares que dicen, bueno, yo estoy con mi familia, pero la verdad que no quiero estar con mi familia. ¿Por qué? Porque tampoco encontraste el propósito en tu familia.
No te diste cuenta que Dios te permite ver las cosas malas de tu familia para que vos seas un precursor de cambio, para que a través de tu testimonio y el obrar del Espíritu de Dios sobre tu vida, ellos puedan notar que hubo alguien que se animó a ser diferente, y al ser tú diferente vas a marcar la diferencia y vas a meterlos y encauzarlos en la bendición que Dios tiene para toda tu familia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay alguien que se tiene que animar a decir, che, el propósito es más importante que salirme a defender yo. El propósito es más importante que el querer manejar las cosas a mi manera. El propósito es más importante que yo levantarme y decir, me parece injusto lo que estoy viviendo. No, hermano, cuando usted entiende que en ese propósito Dios se va a glorificar, Dios va a mostrar milagros, Dios va a mostrar prodigios, Dios va a mostrar señales, Dios va a mostrar maravillas. Allí es cuando uno se levanta y puede ver la gloria del Señor. ¿Cuántos quieren ver a Dios obrar sobre su vida? Dígame en un fuerte amén. Encáucese en la bendición de Dios. Mira, anoche fuimos con los pastores, le digo, vamos a La Matanza, allá a Virrey del Pino, kilómetro 35, 500. Y vamos, que tengo que ir a ministrar allá. Unos pastores que conozco hace muchos años me invitaron, quieren contarnos que Dios cumplió una palabra que el Señor les entregó. Estaban los pastores Rubino, estaba allí el apóstol de ellos. Y allí nos contaban de que Dios le entregó una palabra hace unos no sé cuántos años atrás, como 9 años atrás, a través de mi vida. Y el Señor le decía, van a volver a Virrey del Pino. Ellos estaban en otra ciudad. Van a volver a Virrey del Pino, yo tengo para entregarle esto, tengo para darle esto, tengo para darle aquello. Y dice que cuando yo terminé de entregarle la palabra profética, obviamente no me invitaron más a predicar. Después de esa profecía yo no fui más a predicar a la iglesia donde ellos me recibieron. ¿Por qué? Porque ellos estaban en desacuerdo de la palabra que Dios le entregó. Ellos dijeron, no vamos a volver a Virrey del Pino. ¿Sabe dónde me recibieron anoche? En Virrey del Pino. Y la pastora daba testimonio, me dijo, quiero públicamente pedirle perdón porque yo me enojé con usted por la palabra que el Señor me entregó. Pero hoy tengo que dar testimonio que el Señor cumplió exactamente cada palabra que Dios me habló. Porque inclusive cuando Dios me habló a través de su boca, Dios me dijo, y esta será la señal que volverán a Virrey del Pino. Habrá una persona que los va a llamar con necesidad, y esa será la puerta para que toda su familia llegue, y esa será la apertura y el principio para establecer mi obra a través de ustedes. Y dice la pastora, ¿sabe qué pasó tal cual? Me llamó una persona allí, tuvimos que venir y empezamos a ministrarle y comenzamos a pastorear toda su familia, y allí comenzó la iglesia que hoy usted está viendo. Y hoy tenemos que dar testimonio que aunque nosotros no queríamos y aunque nosotros no nos gustó la profecía que vino por boca suya, entendimos que había un propósito en Virrey del Pino. Anoche fui y le entregué otra palabra profética diciéndole, el Señor me envía para decirle que acá va a pasar esto, aquello y lo otro. Es decir, mis queridos hermanos, ¿a quién le gusta que le profeticen? Allá hay menos amén, ¿vieron? Claro que en realidad cuando el Señor te profetiza, el Señor te entrega una revelación, te entrega los planes y diseños del cielo para con tu vida. Y a veces contradicen lo que vos decías, a veces contradicen lo que yo deseo. A veces nos sacan del lado de confort y a veces ese propósito nos demanda los cambios. Mírenlo de repente a José. José, hermanos, podía haber dicho, voy a matar a todos mis hermanos porque ahora vinieron a suplicarme el favor. Sin embargo, el hombre cumplió lo que Dios le había revelado, los recibió porque ya Dios le había mostrado que eso iba a pasar, porque él entendía que aún en eso había un propósito de parte del Señor. Por eso es que, hermanos, cuando yo veo gente que está en MAPRI y uno le dice, bueno, encáucese en la visión, trate de ser parte de la visión, es porque le estamos diciendo, usted acá en MAPRI no está por casualidad, usted está acá para provocar un desarrollo, para provocar un cambio, para la manifestación de lo que viene por delante. Porque hay gente que aunque está acá, está en otro lado, aunque está acá, piensa en otras cosas, aunque está acá, dice, bueno, estoy por obediencia, ya que está por obediencia, también cambiemos por obediencia. No sé si
si me entiende lo que le diga. Porque hoy, si usted no cambia, el propósito va a estar frenado. Pero si usted determina un cambio, el propósito va a comenzar a ser encaminado, a ser conducido y comenzar a ver la gloria de Dios sobre su vida, dando cumplimiento a lo que Dios le ha dicho. ¿Cuántos dicen amén a eso? La serpiente te morderá, pero no te va a poder matar. Se te levantará la tormenta, pero no te va a poder frenar. De repente el barco se va a negar, se va a destruir, pero sabes que Dios te dice: yo no solamente te voy a salvar a ti, sino que te voy a salvar a todos los que tú me has pedido. ¿Qué es lo que te quiero decir? Te encauzaste en algo que está en los planes de Dios y vas a ver la gloria del Señor. Es decir, mis queridos hermanos, a todos nos cuesta. Pablo era un hombre que no se quejaba. No se quejaba por la tormenta, que de hecho le dijo inclusive el capitán: esto no nos hubiera pasado si ustedes me hubieran hecho caso. Pero bueno, ahora que hay un problema hay que resolverlo. ¿Qué hizo el hombre? Se puso a orar. Entonces hay momentos en la vida, o te quedas quejándote por lo que te pasa, o te levantas y te sacudes y dices: hay algo mejor por delante. Le vuelvo a repetir: o te quedas quejándote por lo que te pasa, o te levantas porque hay algo especial y poderoso por delante de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nuestro estado de ánimo no tiene que depender de una prueba, de una lucha, de una dificultad, de una compañía o de una soledad. Nuestro estado de ánimo tiene que depender pura y exclusivamente de qué cosa, en aquellas promesas que Dios nos ha entregado y en aquello que Dios nos ha dicho, en aquello que Dios ha señalado para con nuestras vidas. Más de uno de los que estamos acá hemos padecido o enfermedades o hemos padecido circunstancias difíciles, y creo que si nos ponemos a pensar, más de uno, si no tuviéramos propósito, ya estaríamos muertos. Más de uno, si no estuviéramos acá, mis queridos hermanos, hubiéramos perdido la vida y estaríamos tal vez en el infierno. Sin embargo, entendemos que Dios nos dio vida. ¿Por qué nos dio vida? Porque Dios determinó que hay algo sobre nosotros que se tiene que cumplir, y allí usted se tiene que levantar. Como yo soy una persona que valoro el propósito, como soy una persona que valoro la asignación del cielo, como soy una persona que valora la salvación, como soy una persona que valoro aquello que Dios me ha entregado. Hermano, dejando la queja, dejando la murmuración, dejando el egoísmo y entender que hay algo más importante. El cielo se dignó en trazar algo sobre mi vida y en decirme: sabes, Alejandro, yo tengo planes contigo, quiero hacer cosas grandes con vos, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, quiero hacer lo otro. Sabes, yo hay algo que por ahí la vida me enseñó. Desde el momento que tuve conciencia, en mi adolescencia, en mi juventud, yo me planifiqué en años en establecer cosas. Yo decía: bueno, en los próximos 2 años voy a hacer esto, el próximo año voy a alcanzar aquello. Yo me ponía metas siendo un joven y sin conocer a Dios, y trataba de ejercitar esa situación. Decía: Señor, yo en ese tiempo lo tenía a Dios lejano, pero lo invocaba. Señor, yo sé que vos me vas a ayudar. Y me ponía metas financieras, y me ponía metas en los deportes, y me ponía metas, y entendía que esas metas a mí no me llevaban, hermano, a no perder el tiempo en cosas extrañas. Yo recuerdo en un momento determinado, le digo a mi papá: papá, ¿sabes qué? Yo era adolescente, creo que tenía 15 años, por ahí ya estaba entrando en la juventud. Él desde muy chico me llevó al pool. Entonces le dije: mira, papá, ¿sabes qué? Te digo una cosa, yo voy a dejar de ir al pool. Mi papá se puso mal, me dijo: no me podés abandonar, si sos mi compañero. No, le digo: papi, yo no voy más. Voy, pierdo el tiempo, entiendo que voy y gasto plata, y yo quiero empezar a guardar dinero porque yo quiero comprarme cosas. Entonces, ¿qué es lo que a mí me motivó? Hermano, eso es que me puse yo una meta por delante. Cuando yo tuviera 18 años, poder tener mi primer vehículo. Entonces dije: yo tengo que empezar hoy a ahorrar dinero. Y así me fue pasando en la vida. Ahora, qué tremendo, ¿no? Porque eso me llevó inclusive a mí a estar constantemente motivado en el desarrollo, en el crecimiento. Y a pesar de que Dios no me mostró todo lo que venía por delante, Dios no me mostró ministerio, Dios no me mostró llamado, Dios no me mostró ser profeta, el ser evangelista. Y aunque se lo pregunté,
como tal vez usted lo está haciendo. Yo le pregunté, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Predicador? ¿Qué voy a hacer? ¿Pastor? Decime, Señor. El Señor hizo silencio hasta el momento que Él me hizo entender lo que yo tenía que hacer. Pero ¿sabes qué? A mí me motivaba el desafío de poder crecer en Dios. Entonces yo me acercaba a mi pastor y decía, pastor, ¿cómo hago para crecer en la iglesia? Él me decía, oración, Alejandro, ayuno, Alejandro, lee la Biblia, eso te va a llevar a crecer. Entonces yo leía la Biblia, leía, compraba el libro, ayunaba, oraba, y mi pastor me dijo, esto, yo voy a hacer esto. Y poco a poco me fui desarrollando. Y qué contarle cuando comencé a experimentar el poder de Dios. Dije, wow, este es el camino para experimentar el poder de Dios. Entonces comencé a seguir haciendo yo un poquitito más. Un día ayunaba a mediodía, otro día ayunaba otro día ayunaba 2 días, otro día ayunaba 3 días, otro día hasta 7 días. Señor, estoy experimentando algo poderoso en mi vida. Realmente me sentía motivado porque yo veía los resultados que había en esa búsqueda al Señor. Ahora, hermanos, qué triste cuando vemos gente que hoy no se ha puesto ni una meta de vida, ni una meta económica, ni una meta, hermanos, de familia, ni tampoco se ha puesto una meta en el área espiritual, de crecer, desarrollarse, de avanzar, de conquistar. Porque pareciera, hermanos, que la oportunidad solamente la dan los hombres. Pareciera que la oportunidad solamente la dan las mujeres. Y uno no se da cuenta que en realidad la oportunidad te la da el Eterno, el Dios que te salvó, el Dios que te dio todo, el Dios que te quiere prosperar y que te quiere bendecir. Ahí es cuando usted empieza a encontrar algo, y ahí es cuando usted se levanta y dice, estoy pasando una prueba, pero sé que la prueba no me va a parar, porque entiendo que esta prueba va a ser para que Dios sea glorificado. Estoy entendiendo que el infierno se me levantó, el diablo me está atacando, pero entiendo que aunque el diablo me está atacando, más poderoso es aquel que me llamó en el nombre bendito de Jesús. Entiendo que aunque estoy pasando una enfermedad, Dios me va a dar una victoria. ¿Por qué? Porque más grande es aquel que me prometió cosas grandes que la circunstancia de enfermedad que me toca vivir en el nombre de Jesús. Hermanos, hay cosas que no son para muerte, es para que la gloria de Dios se manifieste. Hay cosas que no son, hermanos, porque Dios te quiere avergonzar. En definitiva, ¿sabes qué es lo que Dios quiere hacer? Dios quiere que seas débil para que Él sea fuerte sobre tu vida. ¿Qué le dijo Dios a Jeremías? Si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Terminó siendo reprendido el profeta. ¿Por qué? Porque el profeta había perdido la esencia del propósito que Dios había establecido sobre su vida. Y cuando comienzas a perder la esencia y comienzas a perder el propósito, eres uno más del montón. Miras igual que los demás, piensas igual que los demás, actúas igual que los demás, razonas igual que los demás, pero cuando encontraste el propósito de Dios siempre vas a estar motivado a decir, me tengo que levantar porque sé que Dios se va a glorificar. Por eso es que cuando entendemos que hay un pastor que fue asignado por Dios y que Dios le dio un don y Dios le dio un talento, hermano, el pastor que le fue revelado el propósito nunca se va a quejar, hermano, de la gente, va a glorificar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la gente, Dios la está utilizando para cambiarlo a usted y para cambiarme a mí. ¿Estamos acá? Es así, a mí me cambió la gente. Y usted me dice, ¿Dios? Sí, Dios usó a la gente. Dios utilizó a la gente como una lija. Aparecía la hermana lija, la hermana moladora, la hermana machete. Sí, y venían y yo decía, Señor, por favor. Me decía, quédese tranquilo, pastor, que conmigo cuente. Yo voy a estar con usted hasta que el Señor venga. No está. Yo recuerdo un día un pastor vino y me entregó una palabra. Dice el Señor, te abre las naciones, vas a predicar en distintos países. Y obviamente uno se motiva y llora y dice, gracias, Señor. Y voy a decir, qué tremendo lo que Dios me entregó. Vinieron los hermanos y me abrazaron y me dice, pastor, y lloraban conmigo. Lo único que le pedimos es algo, que no nos abandone. No te voy a abandonar. Hoy no están conmigo. ¿Se dieron cuenta? Hoy no están conmigo. Verdaderamente yo les digo algo, cada vez que yo viajo a algún lugar, como anoche, La Matanza, Virrey del Pino, estuve en Ayacucho el día viernes, y le puedo decir distintos lugares que voy a ministrar.
y que salgo del país, etcétera, yo siempre digo, ¿qué me motiva? ¿Qué me está motivando a ir? ¿Qué me motiva a moverme? ¿Qué me motiva a estar cerca de una persona, de tal persona, del otro persona? Y como también veo la parte negativa, ¿qué es lo que me impide llegar a otros? ¿Por qué yo no puedo llegar a esta persona? Porque tal vez me está rechazando, tal vez no tiene una aceptación conmigo. ¿Por qué no puedo llegar? Y ahí evalúo si el problema lo tengo yo, que siento el rechazo y todavía necesito sanidad, o me doy cuenta que la persona está enferma, por eso es que no se puede acercar a mí. Entonces ahí es cuando uno realmente se va dando cuenta cómo está su vida, cómo está su corazón. Y es lo que le va a llevar a decir, Señor, ¿estoy encaminándome en el propósito o no me estoy encaminando? Porque el propósito te hace cambiar, hermano. El propósito te hace ver las cosas distintas, te hace ver diferentes. Hermanos, termino diciéndole esto. ¿Sabe cuántas veces no tuve ganas de ir a trabajar? ¿Sabe cuántas veces no tuve ganas de viajar? ¿Sabe cuántas veces no tuve ganas, hermano querido, de hacer un montón de cosas? Pero las hice por causa del propósito. Fue lo que siempre me motivó, lo que siempre me alentó, lo que siempre me impulsó. De un día estar solo predicando y que no venga nadie, de que haya 2, 3 personas, de invitarme a un evento que nunca fue un evento, sino que eran 5 personas, y le digo, ¿por qué no nos sentamos y hablamos y hacemos una célula? Me dice, no, hay que hacer un culto, y uno respetar lo que te están diciendo cuando previo a eso te dijeron todo lo contrario. Porque le vuelvo a decir, yo estoy dispuesto a viajar por una persona, no tengo problema. El tema es cuando la motivación de aquel que te está invitando es lo incorrecto. Porque mi motivación siempre va a ser correcto, van a ser las almas. Mi motivación siempre va a ser servir al Señor. Porque eso me lo hizo entender siempre a Dios. Y por causa de esa motivación cambié. Por causa de esa motivación entendí, hermano, si yo veía que la gente a mí se me iba, obviamente a mí me lastimaba, pero Dios me decía, no te estás dando cuenta que sos vos el que la estás echando. Y hoy, yo a los líderes de célula les digo exactamente lo mismo, chicos. Ustedes si no tienen algo para entregarle a la gente se va a ir. Y si ustedes entregan algo natural, la gente se va a ir. Pero si ustedes tienen algo de Dios, la gente se va a acercar y la gente va a permanecer. ¿Por qué? Porque tienes palabra del cielo, porque tienes impartición del Espíritu, porque tienes algo de Dios que está generando cambio en las vidas. Entonces me motiva hoy seguir predicando el Evangelio y me motiva a seguir sirviendo, hermanos, el saber de que Dios se va a glorificar en las vidas, va a cambiar corazones, va a transformar vidas. Anoche vimos personas, hermanos, siendo muy, pero muy afectados por la palabra profética, muy afectados. Entregarle promesas de Dios a las personas, muchachos en estados malos que Dios le entregaba promesas. Entonces yo entiendo que en ese estado malo Dios qué cosas los motivaba, dice, che, tengo que cambiar porque Dios tiene algo para mi vida. Gente endemoniada que se nos manifestaba ahí delante de la presencia del Señor y decir, valió la pena poder haber hecho tantos kilómetros hasta Virrey del Pino y todo el tráfico y ver accidentes que nos costó de llegar y decir, ver la gloria de Dios en aquel lugar. Es entender de que Dios se está moviendo en medio de su iglesia, se está moviendo en medio de su pueblo. Y si usted perdió la motivación, yo quiero decirle algo. ¿Qué le parece en esta noche si usted le dice, Dios, quiero nuevamente que usted me muestre qué es lo que usted tiene para mi vida? ¿Qué le parece si usted en esta noche le dice, Señor, yo quisiera que usted nuevamente me refresque las promesas? Yo quisiera pedirle en esta noche, Señor, a usted, en el nombre de Jesús, que usted, Señor, se digna decirme qué es lo que vas a hacer a través de mi vida, Señor. Y te puedo decir, hermano querido, que Dios es tan especial y un Padre tan amoroso que le va a decir, ven hijo, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir peleando porque grandes cosas te están esperando en el nombre bendito de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Póngase de pie, por favor, porque inclusive si usted vieron que hay hermanos que faltaron, tal vez el frío, tal vez lo que sea, o no se sintieron tan motivados, en definitiva, no importa, oremos para que el próximo servicio puedan estar acá entre nosotros, ¿no? Oremos de esa manera. Pidámosle al Señor, ¿sí?, que esas personas puedan venir a la casa del Señor y que tengan una correcta motivación de entender de que Dios no se equivoca. Vio que siempre le decimos a los chicos que ministran acá en el altar,
Chicos, si ustedes no entienden por qué cantan, por qué adoran y por qué sirven acá, es un gran problema. Porque si ustedes no entienden un principio de servicio a Dios, su motivación desde acá siempre va a ser mala. Va a ser para ser visto, para ser aplaudido, para sentirse importante, para sentirse reconocido, y no para reconocer que hoy estoy adorando, estoy cantando al Señor, es porque Él es digno de recibir toda la gloria, es porque Él me dio salvación, me dio vida eterna, Él hizo algo en mi vida y Él lo va a seguir haciendo. Esa tiene que ser la motivación que tenemos que tener todo lo que estamos sirviendo en la casa del Señor. Entender que Papá Dios va a hacer cosas grandes en favor de nuestra vida, es entender que Papá Dios nos va a levantar, nos va a restaurar. Hay personas que me dicen, apóstol, si yo dejo la droga, ¿qué va a cambiar? ¿Sabe cuántas cosas van a cambiar en tu vida? ¿Sabe cuántas cosas van a cambiar en tu vida? Yo les enseño a los jóvenes que viajan conmigo, ¿no? Inclusive anoche a los pastores que fueron, les digo, vamos a orar antes de llegar a la casa del Señor. Porque entiendo que si nosotros vamos ahí y Dios no está, en vano vamos. 4 hombres de Dios a ir a ministrar. Y si Dios no nos acompaña, hermano, no sirve de nada. Entonces yo los meto ¿dónde? Los meto en la oración. ¿Para qué? Para que nuestra motivación sea la correcta. Vamos por el Señor y vamos a cumplir una asignación. Te paguen bien, no te paguen bien, te reciban bien o te desprecien, te rechacen o te esté esperando una víbora, como en el caso de Pablo, o te esté esperando una tormenta, y una motivación. La motivación es que Dios está metido en todo lo que estamos haciendo en el nombre poderoso de Jesús. Y si